De chico, a la vuelta de la esquina de mi casa, tenía dos amigas japonesas, Michiko y Sachiko. Vivía fascinado con sus dulces, sus cómics o mangas japoneses, en realidad con toda su cultura. Más allá de Ultra 7 y Ultramanes que poblaron mi infancia, la presencia de los japoneses en el Perú es ya centenaria. Este año es particularmente importante porque se cumplen 100 años de la llegada de los okinawenses al Perú, cuya descendencia conforman la mayor parte de la colonia Nikkei en el Perú. ¿Habrán sido estos los primeros en llegar? ¿A dónde llegaron? ¿Dónde trabajaron? ¿Qué huellas dejaron en nuestra ciudad? ¿Qué costumbres hemos adoptado? Y sobre todo, una que otra historia que es preciso recordar para no olvidar. Historia de la inmigración japonesa. Cuando el sol besa al mar y me rojo el cielo, desde la oscuridad tu nombre viene a mí. El primer súbdito del celeste imperio que pisó la ciudad de Lima vino como esclavo en 1596. Su nombre castellanizado está registrado como Francisco Japón. ¿Cómo llegó? Para responder a esta pregunta, hay que recordar que España tenía Filipinas dentro de sus colonias. El segundo japonés del que se tiene noticia en Lima cambió su nombre original, olvidado ya, por el de Miguel de Silva. De Silva participó en la construcción del puente de piedra a espaldas del Palacio de Gobierno en 1611. 2 años después ya había 20 japoneses en Lima, 11 eran mujeres y en su mayoría trabajaban en el servicio doméstico o como obreros en la industria textil. En el testamento de Juan de Corral de 1612 dice lo siguiente: ítem declaro que en la obra de la puente de esta ciudad han trabajado 4 indios chinos y un Japón llamados Felipe Mata, Diego Ochoa, Andrés Yagotán, Bartolomé Guidal y Miguel de Silva Japón. Desde esa época, ya los japoneses vienen tendiendo puentes. ¡Hai! Pocos años antes, en 1606, los indios de Japón, como eran conocidos en la colonia, ya nos habían dejado un maravilloso regalo: Francisco, el primer hijo de japoneses nacido en esta tierra. Sin embargo, fue en este mismo siglo en que, por diversas circunstancias políticas y comerciales, Japón se encerró en sí mismo y perdió todo contacto con el resto del mundo. Con el Perú, este contacto se restableció momentáneamente por causas fortuitas. En 1844, un terrible temporal arrastró a un junco japonés que navegaba cerca de Nagasaki hasta nuestras costas. Sus 4 tripulantes fueron rescatados y llevados al Callao. De su llegada a Lima, llamaron mucho la atención por su rotunda negativa a consumir carne de cerdo. La presencia de los marineros japoneses no significó, sin embargo, que se restableciera contacto entre Perú y Japón. Hubo que esperar hasta 1872, cuando un incidente causado por el barco peruano María Luz, que transportaba culíes de China, tuvo que atracar en un puerto japonés por averías. Las autoridades japonesas, al constatar el pésimo trato que se daba a los culíes, intervinieron, prohibiendo la salida del barco. Luego de una serie de negociaciones, se terminó finalmente en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón en 1873. Cuando llega Aurelio García García, el primer problema que se encuentra es ese, e incluso no lo quieren recibir, el gobierno japonés no lo quiere recibir, hasta que finalmente Aurelio García García decide hacer una jugada, realmente un bluff, ¿no es cierto?, pero un bluff muy inteligente. Hace circular en los periódicos que habían en inglés en Japón, hace circular la idea, sin decir que había sido él, ¿no?, de que una armada peruana se había embarcado, se habían hecho a la mar para atacar Japón, ¿no es cierto? Entonces, esto curiosamente los asustó mucho a los japoneses, ahora pasaría al revés, pero los asustó mucho a los japoneses, inmediatamente le dieron la cita, ¿no? Y entonces el primer problema que salió fue del María Luz. Y después de muchas discusiones, se acordó, ¿no?, la personalidad pues más, quizá aparentemente más ad hoc para un arbitraje de estos 2 personajes tan importantes, nada menos que el zar de todas las Rusias. Y el arbitraje se llevó a cabo en San Petersburgo.
Y el Perú y Japón nombraron embajadores en Petersburgo que estuvieron 3 o 4 años, que duró el arbitraje. El arbitraje en realidad el Perú lo perdió, o sea, se declaró que el Perú no tenía razón para embarcar a estos chinos en esas condiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que el arbitraje le reconoce la posesión del barco y que le devuelvan el barco, una cosa de este tipo, ¿no? Y con eso termina el asunto y todos quedan contentos y podemos establecer buenas relaciones con Japón. Como consecuencia de esto, el Perú nombró al alemán Oskar Herren cónsul honorario en el Japón. Un año después, Herren llega a Lima para ver las posibilidades de inversión en el Perú. Lo acompañaban 5 empleados japoneses de toda su confianza. Herren, quien edificó la hermosa quinta que lleva su nombre, envió años después a uno de sus empleados japoneses a Tokio para que contratara a 400 agricultores y con algunas muestras de plata de Junín que pudieran interesar a inversionistas. El negocio agrícola no prosperó, pero el financista Korekiyo Takahashi mostró grandes deseos de invertir en la explotación minera. Así, en sociedad con Herren, fundó la Japan Peru Mining Company, con un importante capital. Lamentablemente, la plata de la mina no era de la calidad esperada. El negocio se fue a pique y Takahashi regresó al Japón con los 17 técnicos con que llegó. Esa fue la primera inversión de la historia del Japón en el extranjero.